Sanidad retira 11 productos de Liplus y Solcare de Mercadona. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMS, en un comunicado en 2012 y varias asociaciones de consumidores en repetidas ocasiones han informado de que esta noticia es completamente falsa. A pesar de la dimensión de Mercadona, se han visto obligados a pedir la colaboración de los consumidores para difundir esta información y desmentir el bulo, porque la noticia se repite en las redes continuamente. Según un estudio realizado por The Holmes Report en 2013, el 28% de las crisis se propagan internacionalmente en 60 minutos a través de los social media. Existe un cambio radical en la sociedad para construir una marca. Fundamentado este proceso en la experiencia colectiva, es la propia sociedad la que valida la confianza que generamos. Informando Pablo Díaz desde Valencia, ¿será la confianza que generamos la moneda del futuro? ¿Será la confianza que generamos la moneda del futuro?, nos preguntaba Pablo Díaz. Y yo os hago otra pregunta. ¿No ha sido la confianza que hemos generado la moneda del pasado? En Escuela Inventa creemos en algo a pies juntillas, que las relaciones se establecen por confianza, y para ello la comunicación es fundamental. Gracias, muchas gracias. Es que tenemos un cierre mañana. Un todoterreno. Con 32 años ya directora de comunicación de Google España y Portugal. Pues empresa de referencia, además ella es apasionada, nos dice cosas interesantísimas acerca de la comunicación, sobre todo de la comunicación de crisis, la importancia de que lo comunique una persona. ¿Quién viene? ¡Un fuerte aplauso! Un aplauso para Anaís Pérez. Bueno, yo vengo a intentar no aburriros, pero a intentar que os llevéis también un poco de teoría a casa. Creo que es fundamental dentro de estas sesiones que estamos teniendo llevar cosas prácticas un poco que luego podéis aplicar en vuestro día a día. Vengo a hablar de la comunicación de crisis y vamos a empezar por esto. Intentar identificar qué es una crisis, qué no hacer, qué hacer y un ejemplo de Google a nivel global. Y quería que fuese una crisis suficientemente pequeña pero importante que os podía pasar en una pyme y una empresa de 100 empleados, 100 y pico, que suelen pasar estas cosas. Lo primero es esto, que lo sabéis, ¿no? La crisis es una situación inesperada, que deriva de una serie de hechos, lo que pone es en tela de juicio la reputación de una empresa. Pero fijaos en la segunda parte. Esto y lo que tenéis que tener en cuenta no siempre viene de una mala praxis de la empresa. Muchas veces nos obsesionamos con que cuando hacemos las cosas mal es porque dentro no se hacen bien. Y hay veces que pasa, es verdad que las empresas cometemos errores garrafales, pero muchas veces no se cometen esos errores y de cualquier manera vamos a estar enfrente de una crisis. Y por eso tenemos que tener en cuenta que sí o también la vamos a sufrir y hay que estar preparados. Entonces, ¿cómo podemos identificar que llega una crisis? Los pequeños detalles importan y esto es fundamental. Antes estábamos muy acostumbrados a que o estallaba una guerra mundial o, si no es imposible, que nosotros nos viésemos afectados porque la crisis la teníamos encima. Ahora hay un comentario en Twitter, hay un pequeño artículo en un medio regional, hay alguien que hace un comentario y nosotros normalmente le damos poca relevancia. Error. No quiero decir que nos volvamos unos obsesivos de estar todo el rato mirando qué es lo que ocurre, pero es fundamental que analicemos qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, por muy pequeño que sea. Una escucha activa, que esto forma parte un poco de la estrategia, es ¿qué se está contando de mí? ¿Quién lo está diciendo? ¿Qué influencia tiene esa gente para que eso pueda convertirse en una gran bola de nieve que luego no sepamos cómo gestionar? Y tercero, el efecto de la rumorología. Cuando trabajas en una empresa y cuando tú también eres un individuo y lo sufrimos todos los días, hay muchos rumores que nos acechan. Hay algunos que son verdad, otros que son medias verdades y otros son mentiras garrafales. Cuando sean mentiras garrafales, que tengamos la posibilidad de levantar el teléfono y decirle, oye, ¿tú de dónde lo has sacado? Porque es mentira. Hay veces que no podemos hacer eso. Hay veces que tenemos que observar. Observar si ese rumor realmente va a derivar en un elemento que sea un rumor muy grande. Y entonces es que empecemos a pensar desde comunicación, oye, es que igual la estamos cagando dentro, que por eso hay tantos rumores y a nosotros nadie nos ha avisado. Pero sin ser paranoicos, sí que es verdad que es importante darle un pequeño punto de relevancia a lo que son los rumores, porque hay veces que llevan una carga de verdad importante. ¿Qué no en grande debemos hacer? Y que muchas veces sabemos, por favor, no salgamos corriendo. O sea, no hagamos así como diciendo que no pasa, que no pasa, que no pasa y que cojo y me voy. Mentira. Vete un rato y vete un día, y vete 2 días y vete 3 días, que la crisis va a seguir ahí. Importantísimo, mantener la calma, respirar. Si necesitamos respirar, y dices, 1, 2, 3, venga, cuenta otra vez. 1, 2, 3,
Cuenta otra vez. No te pegue 25 minutos contando porque entonces te van a llamar los medios de comunicación. Ahora, respira lo necesario como para que te tranquilices y empiezas a tomar manos en el asunto. No demos esta respuesta. Nosotros lo hicimos. Cometimos un error y es que en Google Maps de repente se nos ocurrió que Gales pertenecía a Inglaterra. Madre mía, la que se lió. Toda la gente me dice, locos, que estáis locos, los de Google, la geopolítica, que va a haber una guerra, ¿qué tal? Y se nos ocurrió esta respuesta. 25 líneas. Google se ha comprometido a proporcionar a nuestros usuarios un mapa más completo, preciso, fácil. Y recibe un periodista esto y dice, ¿qué coño hago con esto? ¿Cuál es el titular de esto? No puedo ni sacar 3 líneas. Oye, pero no hubiese sido más fácil decir, oye, que sentimos lo ocurrido, que la hemos cagado, que es que tenemos un fallo en nuestra base de datos y que vamos a hacer una acción. ¿Cuál? Lo arreglamos de inmediato. No es tan complicado. Es que nos cuesta pedir perdón, ¿eh? Nos cuesta muchas veces reconocer que hacemos las cosas mal y a las empresas, en especial todavía más, a los políticos también, ya lo sabemos. Por eso ya los tenemos ya más sabidos. Que no pasa nada, que reconozcamos los errores y que sobre todo demos un mensaje claro. Trabajar sin coordinación. Pero ¿cuántas veces hemos visto que hay una pedazo crisis y salen 3 pavos a hablar cada uno de lo suyo, sin ninguna coordinación? Uno te dice que ha habido una crisis, el otro, bueno, la crisis es menor, luego el otro trae. Y dices, pero entonces, ¿cuál es el mensaje? 3 señores, nadie sabe defender el mensaje. ¿Y por qué? Porque no hay coordinación. A veces que esperamos mucho tiempo. Entonces, en el momento en que esperamos mucho tiempo, la gente empieza a inventar. Empieza a inventarse mensajes, argumentaciones, y tú en el departamento de comunicación, de repente al día siguiente ves un titular de un directivo de tu empresa y dices, ¿y ahora cómo lo arreglo? Pues si ya está publicado. Pues porque no hay coordinación. Muchos portavoces. Pensar que porque únicamente hay una pieza, como hemos dicho antes, mediática, nadie lo va a notar, si es que ha salido en La Voz de Galicia. ¡Bomba! Al día siguiente, no en La Voz de Galicia, en la SER de Galicia, en 1000 medios de comunicación y termina en el ámbito nacional. Dices, oye, tengamos en cuenta que vivimos en un mundo global, que vivimos en un mundo conectado y que afortunadamente la gente lee cosas, las publica, las retuitea, las publica en Facebook, me llega por el WhatsApp y de repente se convierte en una enorme crisis, ¿no? ¿Qué sí debemos hacer? Analicemos los hechos. Y lo vamos a ver luego en el ejemplo posterior. Somos muy tendentes cuando hay una crisis a enseguida ponernos nerviosos, no identificar todos los datos y empezar a soltar informaciones externas cuando no hemos analizado todos los datos. Error garrafal, porque muchas veces en las crisis lo que ocurre es que hay un primer artículo y hay muchas cosas incongruentes que nosotros mismos dentro de la empresa estamos pasando por alto y eso es importante. Coordinar equipos. El departamento de comunicación, si yo quisiese solucionar todos los problemas de crisis que tiene mi empresa, sería imposible. Si es que no somos ni superhéroes ni superheroínas. Te tienes que rodear del equipo dentro de tu empresa que te va a ayudar a coordinar ese mensaje. Comienza un plan. Un plan que entre todos tengamos en cuenta qué es lo que ocurre, de qué manera ha ocurrido, qué actuación vamos a tomar. Vamos a ser proactivos, vamos a ser reactivos. No vamos a hacer absolutamente nada, pero que ese plan lo tengamos todos completamente compartido y ejecutemos ese plan. Un portavoz. En algunos casos puede haber 2 portavoces, pero yo casi siempre recomiendo que haya un portavoz. Por eso mismo, porque todo el mundo se cree que sabe de comunicación y que sabe lo que tiene que decir y que sabe de dónde viene el problema y que mentira. Nadie sabemos nada. Muy pocas veces sabemos. Y además cuando tienes un periodista enfrente lo que ocurre es que crees que sabes y luego te ametrallan con preguntas y empiezas a decir cosas que no tienen ningún tipo de sentido y que te ponen en una situación de estrés que no sabes cómo manejar. Entonces yo siempre recomiendo tener un portavoz. Analizar cómo está acabando ese mensaje, porque a veces nos creemos que hemos hecho una estrategia de puta madre y de repente la lanzas y eso es una cagada monumental. Y en vez de solucionar el problema, generas más dudas en esa audiencia. Dudas que luego generan pequeñas crisis asociadas a esa crisis más grande. Y saca unas conclusiones. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué de repente que había un mensaje aquí se ha convertido en 100 piezas de televisión, de radio, de prensa escrita, etcétera? Y hemos convertido algo muy pequeño en un escándalo muy grande. Pues saquemos esas conclusiones para que no se vuelvan a repetir. ¿Qué tiene que tener el plan? Esto lo voy a pasar un poco más rápido, pero creo que puede ser interesante. Una explicación interna de lo ocurrido, una cronología. ¿Qué objetivo queremos conseguir con esa comunicación? Porque siempre tenemos que tener claro qué queremos hacer, en qué va a influir ese mensaje. ¿Queremos cambiar una opinión? ¿Queremos que la gente se quede tranquila? ¿Queremos directamente que no ocurra nada? ¿Cuál es la estrategia? Vamos a ser proactivos, reactivos, no vamos a comunicar absolutamente nada, no vamos a abanderar nosotros la comunicación, pero vamos a convencer a otras personas para que lo hagan por nosotros. Declaración de compañía. ¿Cuál es la postura oficial? Puntos en background. Esto es importante. Muchas veces, cuando tú estás haciendo un plan,
dices, esta es la declaración de compañía, pero tú necesitas explicarle a ese periodista, a ese usuario, es que esto viene de aquí, de aquí, de aquí. Y eso no lo puedes poner en una declaración de compañía porque si no sería un folio entero o sería, yo qué sé, el Quijote, ¿no? Por ejemplo, y dices, no, te voy a explicar luego de dónde viene esto. Y otras fuentes útiles, que esto a veces se nos olvida. Como nos queremos superhéroes y superheroínas, decimos, ¡buah! Lo dice Google, mentira. Porque tú eres una empresa privada, una empresa que tiene intereses, muchas cosas que van detrás de eso. Cojamos a gente que sean expertos en la materia, que nos ayuden a difundir ese mensaje y a conseguir el objetivo que queremos. Y esto es tan relevante incluso como que tu declaración de compañía, como que tu postura oficial sea la que tiene que ser. Ahora, un ejemplo de Google. Esto es un poco en lo que se resume lo que pasó. Un chico, 12 años, se gasta 100.000 euros en Google AdWords. Google AdWords es la publicidad de Google, que cuando tú te metes en el buscador buscas algo y de repente aparecen anuncios. Bueno, este chico se creía que de repente, en vez de gastarse el dinero, lo estaba cobrando. Y le decía a su madre, es que nos vamos a hacer ricos, nos vamos a forrar. ¿Y qué ocurrió? Que yo una mañana me levanto y veo esto. Hablabas tú antes del clickbait, ¿no? Google, reclamamos 100.000 euros, 100.001. Es 100.000 a un niño de 12 años que está haciendo con esta herramienta. Que quería ser youtuber. O sea, tiene todo, ¿no? Tiene toda la mezcla ahí grandilocuente. Y esa foto, al oro con esa foto, es una factura de una madre con la factura ahí que dice que yo, o sea, que lo tengo aquí, que Google me está reclamando esto. Eran como las 9:30 de la mañana, a las 10 menos 10 empieza a sonar el primer teléfono. Oye, que es que he visto esto, ¿es verdad o no es verdad? Dice, pero ¿cómo se os ocurre, una periodista, pero cómo se os ocurre reclamarle 100.000 euros a un niño de 12 años? Y yo, mira, déjame unos minutitos porque es que tengo que ver de qué va esto. Te empiezas a leer la noticia y hay un montón de información que no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque el periodista, entre otras cosas, lo que quería es que la gente se leyese ese titular, que es lo suficientemente potente como para que igual no llegues hasta el final de la noticia. Bueno, a esto se sumaba además que la familia tenía escasos recursos económicos y que la familia se entera de esto porque el profesor de tecnología, un día hablando con la madre dice preocupada, oye, mira, es que Google me está reclamando 100.000 euros. Claro, y a cualquiera que escucha eso le dice el profesor de tecnología, pero ¿qué locura es esa? Entonces empiezan a indagar y empiezan a utilizar al profesor de tecnología como portavoz de la familia, que empieza a recorrerse los platos, las radios, contando unas cosas, y Google, y le voy a decir, y tal, y pascual. Y nosotros mientras en Google temblando, y está pasando que está el profesor de tecnología, nos está machacando. Entonces, ¿qué dices? Bueno, reaccionar rápido. Y esto es importante. No digamos cualquier barbaridad en el primer minuto, pero no tardemos una semana entera en responder. Yo sé que da miedo porque dices, tengo que estar muy seguro de lo que voy a decir, etc. No tardemos tanto tiempo. Aunque sea la primera respuesta, lo estoy mirando. Lo estoy mirando, oye, me estoy preocupando por esto, lo estoy mirando. Analizar bien la información, porque en ese artículo en concreto y posteriores que vinieron durante ese día, había muchas cosas incompletas, que a nosotros nos dificultaban también analizar internamente qué es lo que estaba ocurriendo con este caso en concreto. Juntarnos con los equipos pertinentes, trabajar. Nosotros aquí trabajamos con legal, trabajamos con la gente que llevaba parte de las cuentas, trabajamos con gente de Londres que ya había sufrido algún caso similar y empezar ese documento colaborativo. Primera respuesta, estamos analizando el caso y esto tranquiliza. Es verdad que luego analizas el caso y la respuesta que puedes dar es muchísimo peor. Pero bueno, por lo menos te tienes que sentir con la suficiente fuerza como para decir, oye, que lo estamos analizando y tranquilizar al personal, ¿no? Y bueno, nosotros añadimos algunas cosas que eran importantes y que se vinculaban un poco al producto en sí, ¿no? Que la gente que estaba utilizando ese producto, en este caso publicitario, tenía nuestras puertas abiertas para poder responder las dudas que tuvieran y no llegar hasta ese punto de, oye, que es que Google me reclama 100.000 euros. 24 horas más tarde, habíamos analizado el caso, no habíamos cobrado ningún euro y procedíamos a cancelar esa deuda que estaba pendiente de pago porque consideramos que se había hecho un uso malo de la herramienta, ¿no? Entendíamos que el niño de 12 años obviamente no se había gastado 100.000 euros en la publicidad de Google cuando lo que estaba diciendo es que lo estaba cobrando y que se iba a forrar su familia, ¿no? Y también utilizamos otra estrategia que aquí igual se ve un poco más civilmente, que es la importancia que tiene estar controlando lo que hacen tus hijos en un Internet seguro. Lo que ocurría aquí es que la madre no tenía ni idea de lo que estaba haciendo su hijo. Lo que ocurría aquí también es que la madre tenía un desconocimiento muy elevado de la tecnología y utilizaba al profesor de tecnología para ir a los medios de comunicación, porque ella no sabía explicar exactamente qué es lo que estaba ocurriendo. Y a nosotros nos aprovechamos para enfatizar la importancia que tenía eso, porque trabajamos con asociaciones para concienciar sobre esto, ¿no? ¿Qué resultados obtuvimos?
bueno, pues que la gente al final y los medios hicieron eco tanto de nuestra respuesta de compañía como de que habíamos cancelado la deuda, ¿no? Y esto es lo que aprendimos, que no podíamos dejar pasar los pequeños detalles, que era muy importante, aunque hubiese salido en el periódico la información, darle la misma relevancia que hubiese salido en El País, en la cadena SER, en Televisión Española. Mantener la calma, porque durante el primer día recibimos como unas 100 llamadas de medios. Al día siguiente, una vez dada la respuesta, eso bajó a 20. Y a ti también te libra el estrés. Y sobre todo mantener la calma porque muchas veces no vais a poder coger el teléfono, no vais a poder dar una respuesta inmediata y eso tenéis que saberlo también. La coordinación y la rapidez, como hemos dicho, fundamentales. Un único mensaje, una única persona haciéndolo. Sea el director de comunicación, sea el director de la empresa, sea el director pertinente técnico que tengáis en esa materia. Analizar cómo aterriza ese mensaje. Nosotros analizamos y el primer mensaje aterrizó bien y el segundo, obviamente, aterrizó mejor. El primer día, con la única respuesta que dimos de lo estábamos mirando, tuvimos como unas 150 piezas diciendo Google reclama a un niño de 12 años, eran muy negativas. Al día siguiente, una vez dada esta respuesta, tuvimos 200 impactos en prensa. Y nos llamaron los medios y salió información diciendo menos mal que Google ha cancelado la deuda porque si no casi arruina a esta familia y la deja debajo de un puente, ¿no? Que no era obviamente el caso. Pero tenemos que analizar un poco qué eco se está haciendo de esa información. Y luego también sacar conclusiones. ¿Qué podíamos hacer? Pues lo que hicimos automáticamente es que como veíamos una carencia de conocimiento en el uso que se hace de Internet entre las familias y los niños, hicimos una campaña con la OCU para concienciar sobre el trabajo en un Internet seguro entre todos, entre instituciones y empresas privadas. Muchísimas gracias y si tenéis dudas tenemos 9 minutos 39 segundos. Vamos a dar dos pinceladas de ellas que también interesa a la persona que está detrás del desde cargo. luego. No solo Google, tú estás aquí hoy y hemos hablado contigo. Manuel lo decía, tú eres con la que hemos conseguido hablar, la que nos ha mostrado esa cercanía, pero curioso, nosotros planteamos, ¿qué mala leche debe tener Anaís de malas? ¿Qué va? ¿Qué va? Es que he hecho muy pocas broncas, la verdad. Hay veces que digo, joder, tendría que haber echado esa bronca porque es que si no luego se me va a subir a la chepa, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando echas broncas tienes que echarlas de manera justificada y cuando te cabreas también tienes que tener una razón para cabrearte. Yo podría estar toda mi vida cabreada, porque es que me tocan los cojones cada 2 por 3. Y podría estar toda mi vida cabreada, pero que es que luego no sirve de nada, porque es que gastas una serie de energías y de energías que son tan fundamentales para las cosas importantes que yo ya llega un momento en el que estás en un estado zen, ¿no? Y dices, si es que me van a caer por aquí, por allá, y este la va a cagar y tal, y dices, bueno, da igual, lo que tenga que pasar, pasará. Es verdad que hay veces que controlar los nervios es muy complicado, pero en general yo creo que tenemos que tranquilizarnos un poco todos, ¿eh? Porque a veces ves cosas de esquizofrenia, de histeria, de tal, y es que eso no transmite tampoco. Tú ves a una persona a un político mismamente, que es que los escucho todos los días, que te está con un nivel de voz gritando y tal, que bajar la radio. Y dices, que no me estoy enterando de lo que me estás diciendo. Y es por eso, por ese nivel de histeria que nos rodea, ¿no? Que hay veces que perdemos esa tranquilidad y la tranquilidad lo que hace es que seas más cercano, ¿no? A las personas. Y después es una persona que valora tremendamente la sonrisa. De hecho, hay una sonrisa que valoras especialmente, que a mí me hizo muchísima gracia escucharla. ¿Cuál? La gente que se ríe como muy de verdad, sí, ¿no? sí. Que decías que tenías una Ostras, amiga... pues ayer has tenido una cena con una Bueno. persona. Sí, a mí eso me parece fundamental, porque es que esa es la gente sana. O sea, la gente que está carcajada viva, dices, pero qué envidia me da, qué bien se lo está pasando. Porque es que al final dices, si es que querría estar riéndome como él, ¿no? ella. Sí. Dice que tiene una amiga que hasta aplaude cuando se ríe y que se ríe súper alto y Vamos, que le fascina. vamos, tía, ¿no? Y dices, joder, es que dices, lo estás disfrutando como quien disfruta del buen comer, ¿no? O sea, se pone a comer y hace, y dices, que a veces dices, pero si es que está disfrutando, si es que no lo ves que es que está ahí metido con las manos en la masa, pues esto es lo mismo. Pues disfrutar sí que hemos disfrutado Claro, nosotros muchas contigo, gracias. Anaís. Muchísimas gracias. Tenemos tu botellita. Muy bien. Ojalá te la dejen pasar en el aeropuerto Sí. y si no, haz uso de ella en lo que te queda Bueno, en no pasa Galicia. nada. Si no te lo dejan subir al avión, ya sabes lo que hay que hacer. Sí. Beberla antes. Bueno, lo Y yo no sé intentaremos. si para un rinconcito de Google, Claro pero que sí. con cariño por lo menos. Claro que sí, muy bien. Muchas Anaís, gracias. Un besazo. Hasta luego.